Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy ya estamos listos para hablar de un tema relacionado con la salud emocional. Yo soy la psicóloga Cali. Bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. Bueno, pues el día de hoy tenemos dos invitadas. Esperamos que se conecten durante este programa. Mientras tanto, me gustaría pedirte que me envíes pues saludos, para que leamos tus saludos. Vamos a hablar acerca de resiliencia y del perdón, como un proceso, una elección que se puede tener cuando hemos vivido, pues, circunstancias difíciles. Así que le mandamos un saludo a Lucy Soto, que está conectada, a Eder Aldana, que nos dice olis, a la maestra Verónica Jiménez, abrazo, Kelly Mendoza, saludos cordiales. Muchísimas gracias por conectarse. Compartan el programa porque estamos listos para comenzar. Fíjense que la resiliencia es esta capacidad que no todos los seres humanos tenemos, pero que sí podemos aprender a desarrollar. Es esta capacidad que tienen los seres de recuperarse de la adversidad saliendo fortalecidos. Entonces, ¿ustedes habían escuchado hablar de este tema alguna vez? Resiliencia. Yo creo que todos nosotros hemos vivido adversidades y fíjate que las adversidades pues son oportunidades también para aprender habilidades, ¿no? Y bueno, casi siempre durante una adversidad echamos mano o tomamos algunos recursos de otras crisis y algunas veces conviene mucho ir investigando cuáles son las soluciones que hemos intentado para resolver lo que hoy nos está quejando, ¿no? Tal vez encontrar en qué momentos el problema que queremos resolver pues no nos está atacando tan fuerte y sirve mucho que nos preguntemos qué aprendizaje tuvimos de la última crisis, qué nos ayudó a continuar, porque eso nos va a dar una idea muy clara de cuáles son estos recursos que nosotros, pues, tenemos o que podemos utilizar para las nuevas crisis, porque, o para la nueva adversidad, porque las adversidades, pues, son parte de la vida. ¿Qué pasa cuando hablamos de resiliencia? Casi siempre están en lucha los factores de riesgo y los factores de protección. Entonces, cuando los factores de protección ganan, cuando fortalecemos todos esos recursos, pues, entonces podemos hablar de que estamos en un proceso de resiliencia. Y fíjate que hay 3 verbos que podemos practicar para construir la resiliencia. El primero es resistir. Resistir, por ejemplo, yo hoy no tengo, invitados para entrevistar, pero entonces lo que vamos a hacer es resistir y aprender de la experiencia, y además vamos a trascenderla, porque el aprendizaje que yo tenga, pues lo puedo aplicar en otros momentos o para otras personas, para compartir el aprendizaje. De eso se trata. Al inicio, resistir esa adversidad. Después, pues es muy importante aprender habilidades y aprender de la circunstancia que nos llevó a la adversidad o de la adversidad. Y después trascenderla, que tiene que ver con que tengamos conductas prosociales, lo que quiere decir que cuando nosotros tenemos una adversidad, una vez que tenemos el aprendizaje y las habilidades, que nos permiten, pues, sobrellevar lo que estamos viviendo, llega el momento de trascender eso, de compartir lo que yo he aprendido con otras personas, de ayudar a otros con lo que yo sé. Y tal vez la trascendencia también tiene que ver con preguntarnos, ¿para qué estamos viviendo? ¿Para qué vivimos lo que vivimos? A eso se refieren esos 3 verbos. Y yo quiero compartirles, mientras llegan nuestras invitadas, pues, este modelo de la casita de la resiliencia. Este modelo, pues, es una metáfora muy hermosa para que nos pensemos o pensemos sobre esta resiliencia como una casita que vamos a construir. Esta casita tiene necesidades básicas. Estas necesidades básicas están en la parte, pues, digamos, del subsuelo, en la parte del suelo, de los, vamos a tener las necesidades básicas. Por ahí llegó alguien. ¡Ay! Gracias, maestra Silvia, me ha salvado. Estoy explicando acerca de la casita de la resiliencia y cómo algunos factores que podemos ir trabajando de manera individual nos pueden ayudar
pues justamente a construir esta resiliencia, recuperarnos de la adversidad, saliendo fortalecidos. Si están en las redes de apoyo, el sentido de vida, en el primer piso la autoestima, las habilidades y competencias, el sentido del humor, y en el techo vamos a encontrar otras experiencias por descubrir. Entonces, lo que yo les recomiendo si quieren construir resiliencia, si se quieren recuperar de la adversidad, pues que revisen en dónde se sienten más fortalecidos, en qué parte, en qué habitación necesitarían una remodelación o tal vez empezar a construir esa habitación. Están las redes de apoyo en donde podemos encontrar al tutor de resiliencia, que es alguien que puede no ser de tu familia, pero que esté dispuesto a apoyarte, pero no de manera incondicional, sino que te va a demandar que tú te recuperes, te va a demandar resultados. Y bueno, pues las redes de apoyo pueden ser grupos de amigos, grupos de familiares, grupos de vecinos, de todas las actividades que te gusta realizar en la vida. Y cuando hablamos de sentido de vida, pues es un poco preguntarnos para qué estamos viviendo lo que vivimos. Y podemos hablar también de autoestima, que es este autoconocimiento, pero poniéndole como un valor a esto que sabemos que somos. Que tenemos que tener como muy claro cuáles son estas cualidades que tenemos y también cuáles son nuestras áreas de oportunidad, asignarle un valor a lo que sabemos que somos, y ahí es muy importante cuestionar tal vez las creencias que nos llevan a pensar que no somos valiosos porque no cumplimos con ciertos estándares que nos plantea la sociedad, ¿no? Habilidades, competencias, sentido del humor, otras experiencias por descubrir. Y bueno, vamos a quitar la presentación porque está aquí con nosotros la maestra Silvia Aguirre Lomelí y nos va a hablar acerca del perdón y de la resiliencia. Adelante, maestra. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ay, te saludo desde acá, desde una temperatura, yo creo que estamos bajo cero, acá en Ciudad Juárez, Chihuahua, con mucho gusto. Agradecida por la invitación, Kalinka. Y bueno, pues son temas que nos apasionan a las dos. Así es, nos apasionan, maestra. Nos quiere compartir de su testimonio un poquito cómo es que llega el perdón a su vida y cómo construir lo la escuchen nuestra audiencia. Fíjate, Kalinka, ahorita estaba pensando antes de entrar al aire contigo. Es más, había entrado, pero no había concretado todos los pasos para poder estar en vivo. Mira, nuestro país sufre y sufre mucho a causa de la violencia. Normalmente los gobiernos y las asociaciones y los grupos comprometidos con las comunidades se enfocan en los factores objetivos de la violencia, como son, pues sí, la educación, la salud, pero la salud física sobre todo, la vivienda, el trabajo. Todos estos son factores que promueven la violencia en caso de que no tengan cubiertas sus necesidades básicas, hablando de la casita de Van Standel. Pero muy pocas personas se detienen a descubrir los factores subjetivos de la violencia. ¿Cuáles son estos factores? Pues uno de ellos muy importante es el odio, el rencor y la venganza. Otro es el analfabetismo emocional. Otro factor subjetivo de la violencia es la narcomentalidad, la cultura de la narcomentalidad que está tan de moda en nuestro país de manera especial. Estos factores son tan importantes que detrás de muchas historias de violencia, de homicidios, están el odio, el rencor y la venganza. Entonces, ¿cuál es la propuesta para poder ser resilientes cuando hemos pasado por situaciones dolorosas o difíciles? Cuando nos hemos sentido ofendidos, discriminados, excluidos, lastimados, golpeados. Pues la mejor opción justamente es el perdón. Decía Madre Teresa de Calcuta que el fruto del perdón es la paz.
Premio Nobel de la Paz justamente, Teresa de Calcuta. Entonces, si queremos vivir en paz, necesitamos aprender a perdonar. Si nosotros damos la oportunidad de perdonar, el perdón es un regalo que yo me doy. Mucha gente se confunde, piensan que no perdono porque no se merece. No, la que me merezco soy yo, me merezco la paz. Entonces yo puedo cambiar mi actitud hacia el perdón porque yo quiero recuperar mi paz, independientemente si mi ofensor o mi victimario, como lo quieran llamar, se arrepiente o no de lo que hizo. Yo me regalo el perdón porque me quiero regalar la paz, quiero vivir en paz. Y fíjate, Kalinka, que está demostrado científicamente que el perdón es la base de la salud física y emocional. ¿Cuántos hemos leído artículos y muchos artículos de universidades muy famosas donde nos muestran cómo el cáncer tiene que ver con una vida llena de rencor, de venganza y de dolor? Cómo las células inteligentes de nuestro cuerpo comienzan a atacarse ellas mismas, provocando un cáncer cuando hemos tenido experiencias dolorosas en nuestras vidas y no hemos aprendido a perdonar, porque quizá no hemos tenido la oportunidad. Entonces, el perdón es muy importante porque el perdón es lo único que nos puede traer la paz. Sin perdón, dice otro Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, sin perdón no hay futuro. Entonces, el perdón es la oportunidad que tenemos todos día a día de recuperar la paz. A veces el perdón es darlo, ofrecerlo, pero a veces es perdonarme a mí mismo, mí misma, y a veces es perdonar hasta a la presencia de Dios en la que yo creo. Y este es un círculo virtuoso de paz. Pedir perdón, perdonar, perdonarme. Qué bonito, la verdad es que se escucha, bueno, yo estoy convencida, ¿no? Que te liberas cuando perdonas, te liberas del rencor, del odio, de todas esas emociones que nos hacen sentir mal, ¿no? Em, eh, habrá, es decir, ¿es una decisión o es un proceso, maestra, el No, perdón? fíjate, el perdón, según las escuelas de perdón y reconciliación de la Fundación para la Reconciliación Colombia, que cuentan con el premio UNESCO en el 2006, dicen que el perdón es justamente una decisión, una actitud, un proceso y una manera de vivir. Entonces, ¿basta con que yo me decida perdonar? Sí, sí, sí es importante que te decidas perdonar, pero hay que actuar el perdón. Hay que actuar el perdón y hay que vivir el proceso del perdón. Por ejemplo, una persona, algún día ya te vienen a mi memoria muchas historias. Alguna vez llegó a nuestros talleres dos hermanas. Habían perdido a su mamá en un accidente. Una de ellas estaba muy afectada y la otra parecía que tenía paz, que había aceptado. Y la que estaba muy afectada estaba enojada con su hermana porque estaba en paz. Y le decía, pues, ¿qué no te da coraje que los médicos no hicieron lo que debían para salvar a mi mamá? Llevamos a mi mamá viva y nos la entregaron muerta. Y ya viviendo este proceso, pues nos dimos cuenta, una de ellas, la que estaba atoradísima, acababa de divorciarse. La otra tenía una pareja estable y entonces tenía más paz en su corazón. Cuando la hermana confrontaba a la otra y decía, es que no te importaba mi mamá o no la querías, esto no era cierto. Lo que hablaba era la voz de su dolor por las experiencias de pérdida que traía acumuladas. Entonces, el perdón es un proceso, pero es único y es especial para cada persona. Así fueran las dos hermanas, la misma pérdida de la mamá, cada una lo vive de manera diferente porque este proceso del perdón tiene que ver con tu propia historia de vida. Entonces, no podía significar lo mismo para una que para otra, aunque las dos
amaran muchísimo a su mamá. Es un proceso personal que cada quien vive de manera diferente y también el perdón es una manera de vivir. Continuamente hay que estar ejercitándonos en pedir perdón, en perdonar, en perdonarnos y de esta manera podemos vivir en paz. ¿Y cómo llega el perdón a tu vida? ¿Cómo llegan estas historias de perdón? ¿Cómo inicias en este camino, maestra Silvia? Bueno, yo tuve una experiencia muy dolorosa. En el 2009 mataron a un hermano mío que vivía en la ciudad de Tijuana. Él era médico con varias especialidades, era cirujano, pediatra y urólogo. Un día se dio a la tarea de construir una clínica de medicina estética para su hijo, que también era médico. Y las personas que le ayudaban, los albañiles que estaban en la construcción, pues se dieron cuenta que mi hermano tenía algo de dinero y un día se organizaron para tratar de secuestrarlo. Y la historia que ellos narraron cuando los detuvieron es que mi hermano los amenazó de que los iba a mandar a la cárcel, él era karateca, se les dejó ir a los golpes y pues terminó apuñalado y muerto. Para entonces mi hermano mayor era asesor en el Congreso, asesor parlamentario en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México y pues se movió. Detuvieron a los 4 personas que asesinaron a mi hermano Jorge. Y no bastó. Muchas personas que han pasado por diferentes situaciones como esta, por muertes violentas que son muy dolorosas, piensan que cuando se haga justicia van a descansar. Es muy importante que se haga justicia, claro que sí, pero no somos eso nada más. Los seres humanos somos seres espirituales que necesitamos vivir estos procesos, porque cuando yo me encontré con esta verdad y mi hermano mayor me dijo, ya los detuvieron a todos, yo dije, ¿qué pasa conmigo? ¿Me sigo sintiendo mal? Dije, ay, qué bueno. Y mi hermano Jorge no iba a regresar. ¿Qué estaba pasando conmigo? Pues mi alma gemía. Necesitaba yo algo más profundo. Y entonces vinieron a mí estas escuelas de perdón y reconciliación que actualmente hay en más de 30 ciudades en nuestro país, de la Fundación para la Reconciliación ahora México. Y me di la oportunidad de vivir el proceso. Y mi sorpresa fue esa, que al terminar esta escuela de 11 sesiones, 3 horas cada sesión, una vez por semana, pude recuperar la paz. Antes, aunque se había hecho justicia, yo no me sentía bien. Necesitaba algo más profundo, algo más interno. Y fue el perdón el que me dio la respuesta y el que me dio la paz. Wow, qué bueno que nos compartes este testimonio tan fuerte, pero, al mismo tiempo lleno de luz, porque, yo pienso que el dolor se va transformando y que, el amor puede ocupar los espacios que ocupa el rencor en muchos momentos, ¿no? ¿Habrá, entonces algunos pasos para aprender a perdonar, maestra Silvia? Supongo Sí, que claro. identificar nuestro dolor o reconocer cada día las Escuchar tu emociones que nos dolor, causan dolor. exactamente, atender tu dolor, porque en las etapas del duelo, justamente de Elizabeth Kubler-Ross, hay una etapa que se llama negación o shock, cuando tú tienes esta pérdida o esta experiencia, entonces puedes caer en la negación. A mí me pasó, yo recuerdo que íbamos en un vuelo de Ciudad Juárez a Tijuana y hasta que no vi a Jorge, mi hermano muerto, yo lo pude creer. Me habló mi hermano y me dijo, Jorge está muerto, lo mataron, lo asesinaron y yo no lo podía creer. Pero entonces ya cuando lo vi, ya tuve conciencia, ya me di cuenta y entré en este umbral del dolor, donde yo no podía entender cómo una persona tan buena que hacía tanto bien a la humanidad pudiera terminar su vida de esa manera. Pero ¿sabes dónde está el milagro del perdón? En la comunidad, Kalinka.
Por eso estas escuelas son tan maravillosas, porque ahí pude escuchar otras historias donde no habían perdido a su hermano, habían perdido a su hijo, a su hija, donde habían perdido a su padre, a su madre, al esposo y al hijo. Y unos a otros nos consolamos. ¿De qué manera nos consolamos? Compartiendo nuestro dolor, compartiendo nuestras historias de dolor, atendiendo ese coraje, esa rabia, esa frustración, esa desesperación, ese miedo, incluso esa culpa, esa tristeza, atendiéndolas y siendo acompañadas por una comunidad. Creo que en la casita de Banistalde viene todo eso de las redes de apoyo. Entonces comienzas a resolver. Primero se disuelve el dolor, ya no es tan fuerte, y después se resuelve. ¿De qué te das cuenta? De lo que viene en la casita de Banistalde. Encuentras sentido al dolor. ¿Se puede encontrar sentido al dolor? Sí, sí se puede encontrar sentido al dolor cuando se comparte. Cuando una persona llega contigo con una experiencia dolorosa y se siente escuchada y se da cuenta que no es la única que está sufriendo, porque a veces el dolor es egoísta, Kalinka. A Sí, veces claro. cuando caemos en este umbral, pensamos que somos los únicos y surgen los por qué a mí, por qué a mi hermano siendo tan bueno, por qué, y quedamos atrapados en la victimización y entonces no damos los pasos para la resiliencia. A través del perdón damos el paso de ser víctimas a resilientes. No nos quedamos en el círculo vicioso de la violencia. Muchas víctimas nos podemos hacer victimarios y no salir de ese círculo vicioso de la violencia. Sin embargo, a través del perdón, encontrando el sentido a este dolor, acompañando a otros y permitiendo que otros me acompañen a mí, pues entonces puedo llegar yo a la resiliencia y al sentido de vida. Claro, y, por ejemplo, la gratitud podría jugar un papel importante en este proceso, en esta decisión de perdonar. Por supuesto que sí, mira, sería muy difícil decirte, bueno, yo llegué a agradecer la muerte de mi hermano, claro que no, no, pero llegué a agradecer a las personas que abrieron su alma y me compartieron su dolor, a las personas que me escucharon sin juzgar, a las personas que cada uno a su propio paso y a su propio, con su propia historia de vida, se hicieron presentes en mi dolor y me liberaron las cargas. Comencé yo a soltar aquel por qué, aquellos hubiera, etcétera. Y poco a poco, pareciera magia, pero yo digo que es un milagro lo que sucede cuando los seres humanos nos reunimos y nos compartimos. Claro. Y entonces, en estas escuelas del perdón, maestra, tú tienes, dices, son 11 sesiones y vas trabajando con ir compartiendo este dolor para que se diluya y después se resuelva a través del amor y la compasión. Así es, pero es un regalo que yo me doy, yo. Yo decido perdonar, yo actúo el perdón hasta donde me es posible. ¿Se pueden perdonar todas las ofensas? Sí, se pueden perdonar, pero también a veces nos confundimos entre lo que es perdón y lo que es reconciliación. Vamos a poner el caso de una persona que es violada, que hay Sí, mucha violación en nuestro país. ¿Se puede perdonar a un violador? Sí se puede perdonar, porque yo decido liberarme del rencor, del odio y de la venganza, y yo lo perdono, pero no me reconcilio. O sea, yo no voy a estar cerca de esta persona. Me dañó, puedo llegar a comprender, a mirar con ojos nuevos, a cambiar la narrativa, a dejarme de hacer la víctima para darle sentido a mi dolor. Sin embargo, no puedo estar cerca de esa persona. Y a veces entendemos mal el perdón. Creemos que perdonar es otra vez aquí estoy contigo.
Por ejemplo, una pareja donde hay violencia, tú me golpeas, me maltratas, yo te perdono y otra vez me vuelvo a acercar para que me golpees y me maltrates. No, eso no es así. Claro, sí es cierto que la mayoría de las personas confundimos justo reconciliación con perdón, Así es, ¿no? Pensamos: "No, ¿cómo voy a perdonar?, ¿no? Me va a volver a lastimar", pero no se así trata es, de volver a tener hay muchos caminos, ¿no? Muchos, hacen, vida con sus victimarios, pero, en ese sentido, tomar el camino de alejarse, pues, es muy válido y perdonar nada tiene que ver con reconciliarse, ¿no? así es. Y Qué hay tres bonito. tipos de reconciliación. Sí, Hay la reconciliación de convivencia. Te voy a poner el ejemplo de una pareja que se divorcia. ¿Se pueden perdonar? Claro. Y vuelven a convivir por los hijos, por los nietos, aunque ya no sean una pareja. Entonces, esta reconciliación es una reconciliación de convivencia. Pero hay otros casos donde la reconciliación es de comunión. Por ejemplo, una ofensa entre un padre y un hijo, entre la misma pareja, pero que deciden volver a vivir juntos, se llama reconciliación de comunión, porque vuelven a reunirse, pero viven de manera diferente. Ya no viven dentro de la violencia. Y la reconciliación de coexistencia, que es la que te mencioné al principio, es que mi ofensor está allá, yo deseo que pueda cambiar lo que le hace daño y lo que me dañó, pero yo no tengo ninguna comunicación con él. okey, que es bastante válido, ¿no? No tienes por qué perdonar, no importa si es una madre, un padre, ¿no? No, sí Dependiendo de lo la perdono, circunstancia, sí ¿no? vivo el Bueno, no proceso tienes del por qué perdón. reconciliarte. Exactamente, pero no Mm, me reconcilio. Lo sí, perdono porque puedo llegar a comprender, porque comienzo a mirar con ojos nuevos, porque me doy cuenta que yo también en algún momento he sido violenta, porque salgo del esquema de víctima y me hago resiliente, porque vivo un proceso, porque pongo límites, pero yo ya no tengo nada que ver con esa persona. Si esa persona no tiene nada que ver conmigo, yo puedo vivir en paz. Entonces hay tres tipos de reconciliación y se pueden usar los tres de diferentes maneras. Cada quien decide en esta escuela qué tipo de reconciliación quiere. Pero el perdón, claro que es una oportunidad de liberarte de un pasado tormentoso, de soltar las cadenas del odio, del rencor, de la venganza y de la victimización, porque tanto nos hacemos víctimas ante una ofensa que podemos convertirnos en victimarios haciéndonos las víctimas. ujú. Y bueno, una vez que tú perdonas, ¿sigue llegando este enojo por lo ocurrido? Es como una herida, Kalinka. Sí, Tú te haces una cortada y queda tu piel sensible en donde está la cortadita, ¿verdad? sí. Si tú te das un tallón, te duele un poquito, pero ya no te sangra, ya no te supura, ya te cicatrizó. Pero ahí está la huella. Recibiste una herida, Sí, pero no te duele. okey. ¿Y cómo podríamos, maestra, tener acceso a este tipo de escuelas? Entiendo yo que son en todo el país, o bueno, Sí, ahí en la Ciudad de inició México y en el en Estado de México hay grupos que las ofrecen. Yo lo que les propongo es que busquen a la Fundación para la Reconciliación México. Está instalada en Nuevo León, en Monterrey, y entonces de ahí se comunican para que les den una sede. Entonces, si viven en la capital, ahí en el Distrito Federal, bueno, ahora es Ciudad de México. Ciudad de Y México, sí. también hay en el Estado de México personas que, como yo, vivieron experiencias de perdón y reconciliación y ahora son facilitadores y acompañan a otros. Qué bonito, qué bonita labor, este, realizan, porque además, en México existe mucha pobreza, desigualdad, actos injustos, ¿no? Así es.
Pues, maestra, yo le agradezco mucho. ¿Algo más que nos quiera compartir acerca de la resiliencia? Pues yo creo que el perdón es una manera de vivir Sí, y que cuando nosotros nos decidimos a perdonar, podemos hacer algo, por ejemplo, entrar a estas escuelas de perdón y reconciliación. ¿Cuáles son los síntomas de vivir lejos del perdón y de no tener paz en tu corazón? Pues el enojo constante, esos por qué, el lenguaje, esos hubiera, porque estamos atrapados en la culpa, pero es coraje hacia mí mismo, hacia mí misma. Y entonces, si yo me doy cuenta que no tengo paz y que frecuentemente tengo pensamientos de rencor, deseando que le vaya mal a quien me ha herido, a quien me ha hecho daño, y no tengo paz, pues entonces yo tengo la oportunidad de atender mi dolor, de escucharlo en un pequeño grupo, de resolverlo y de recuperar mi paz y de ser mejor persona, porque entonces doy esos pasos maravillosos de víctima a resiliente, a encontrarle sentido a mi dolor. Y además, ¿sabes qué es lo más maravilloso, Kalinka? sí, Que una vez que comienzas a ejercitarte, es como todo, ¿no? Comienzas a ejercitar tu cuerpo y pues el cuerpo te pide el ejercicio y además te muestra lo saludable que eres con el ejercicio. Así es el perdón. El perdón se convierte en una manera de vivir. Y día a día, cuando te haces consciente de que ahora necesitas pedir perdón, pues lo pides. O de que necesitas perdonar, pues ofreces el perdón en la medida de lo posible siempre. Entonces se convierte el perdón en un regalo que continuamente te das para vivir en paz y para tener calidad de vida, independientemente de tus ofensores. Eso es un regalo que yo me doy. qué bonito y qué importante esto que nos compartes de los tipos de reconciliación. Seguramente, fíjate que en diciembre he encontrado que muchas familias, tienen conflictos y a veces, les cuesta trabajo reconciliarse, les cuesta trabajo perdonar también, estar bien entre ellos, no solamente estas fechas, ¿no? Pero se recrudece un poco la sensación de nostalgia justamente en estas fechas, ¿no? En donde se hacen presentes, pues, justamente las ausencias la idea de tener este programa es justo, pues, hacer una invitación para que cada quien tome su decisión, porque como tú dices, este es un camino individual, que cada quien tome la decisión si quiere seguir cargando con el rencor del pasado, con cosas terribles que ocurrieron antes. Si tomas la decisión de perdonar, entonces queda un proceso de reconocer, pues, la herida, de irla sanando poco a poco, de ir diluyendo el dolor hasta que el dolor puede ser transformado en amor y que el amor ocupe esos espacios que estaba ocupando el rencor, ¿no? Porque yo creo que cuando dejas de tener rencor, pues, es más fácil amar a otros, no precisamente a los que te lastimaron, sino a otras personas. Es más fácil estar con otros cuando dejas de vivir con el rencor y el odio o las ganas de venganza, ¿no? Y fíjate lo que proporciona el perdón, Kalinka. Sí, Nosotros les llamamos las heridas de las 3 S. Cuando nosotros recibimos una ofensa, nosotros somos dañados en nuestra seguridad en nosotros mismos. sí, Somos dañados en nuestra sociabilidad y somos dañados en nuestros sentidos de vida, las 3 S. ¿Qué significa todo esto? Por ejemplo, ya les hablé de mi testimonio. Yo, después de la muerte de Jorge, perdí mucho la seguridad de mí misma. Yo no me sentía capaz ya de trabajar o de servir a los demás. Decía, ¿qué hago yo con tanto coraje y frustración que siento, aunque se haya hecho justicia? Pero también se dañaron mis relaciones con los demás. Aquí en Ciudad Juárez fuimos llamados en 2 ocasiones la ciudad más violenta del mundo. Creo que fue 2008, 2009. Y todos desconfiábamos de todos. Yo recuerdo alguna vez que mi hijo me dijo, ¿y quién es este señor? Porque contraté un señor para que arreglara el aire que no conocíamos. Comenzamos a tener desconfianza.
por tanto dolor, por tanta muerte y tanta violencia. Y también cambió el sentido de vida. El olor a muerte que había entonces en Ciudad Juárez por tanta violencia comenzó a afectarnos. Y fíjate que un día escuché la historia de una chica que me llamó mucho la atención. Esta chica se vino a vivir a Juárez, estaba pasando por una depresión muy fuerte, venía de una ciudad cercana de este mismo estado. ¿Y sabes por qué dijo que se venía a Juárez, Kalinka? ¿Por qué? Porque aquí mataban a las mujeres. Y ella, Quería después de su morirse. pérdida, había perdido la relación con alguien que era muy importante para ella, se quería morir. Entonces dijo, si me voy a Juárez, a ver si me toca la suerte de que me mate. Entonces se pierde el sentido de vida con la violencia, con el Claro, dolor. Y la oportunidad de recuperarte es a través del proceso del perdón. Y todos lo vivimos de manera diferente. Un proceso de perdón puede llevar 6 meses hasta 2 años. Pero poco a poco tú estás viendo los cambios, te vas sintiendo mejor, hasta que ya no le deseas mal a la persona que te ofendió, hasta que ya recuerdas esa herida con dolor, porque yo no puedo olvidar la muerte de mi hermano, pero yo deseo que estas personas que lo mataron hayan logrado encontrar el sentido en sus vidas con la muerte de mi hermano, con que se hayan dado cuenta que son seres humanos, que son valiosos y que hayan cambiado sus vidas y que nunca más puedan dañar a alguien. guau, qué importante testimonio, no hay mejor testimonio que lo que estás diciendo, porque, yo me pongo en tu lugar y sí sería como muy complicado. Entiendo que para reconstruir el sentido de vida tenemos que dejar la culpa, hacernos responsables, ir procesando este dolor o estas emociones que llegan después de un evento, traumático como pues, las desapariciones o, bueno, mal llamadas desapariciones, son en realidad asesinatos, ¿no? Este, Hasta que se demuestren según las leyes de nuestro país, se ujú, les da por personas asesinadas. Mientras tanto, son personas desaparecidas. sí, Y esto involucra otro proceso de duelo, pero sí, se claro. puede vivir el perdón con una pérdida. Nosotros le llamamos duelo con ausencia de cadáver, sí se puede. Sí se puede recuperar la paz. Puede una madre que dejó de ver a su hija 20 o 25 años y que sigue esperando día a día vivir este proceso de perdón y recuperar su paz. Sí se puede si ella quiere, si ella lo decide, si ella lo procesa, si ella lo actúa. Qué bonito. Qué bueno que nos compartes, porque en la línea de ayuda que tenemos, pues, hablan muchas personas que están viviendo procesos como el que compartes, ¿no? El fallecimiento de un hijo, el no volver a ver a sus familiares, ¿no? Porque los levantaron y porque ya no supieron nada de ellos y siguen en espera, ¿no? Con esta incertidumbre. Y fíjate, Kalinka, ahora que Sí, estamos en este mes de diciembre y a unos días de la Nochebuena, de la Navidad, en nuestro país somos de fiestas, de sí, celebraciones. ¿Cuántas familias van a encontrarse con un lugar vacío en sus hogares porque perdieron un ser querido por COVID? Y entonces, pues lo van a extrañar. A veces van a requerir este proceso del perdón si es que no aceptaron la muerte, si no llegaron a la aceptación, porque muchas historias que tienen que ver con el COVID tienen que ver con el servicio en el hospital, con la falta de medicamentos. Con nosotros llegan personas que nos dicen, es que yo llevé a mi papá vivo y me lo entregaron muerto. Ahí hay la oportunidad de vivir un proceso de perdón. Entonces, esta época navideña, los que somos cristianos somos llamados a perdonar y los que no son cristianos también. Para vivir en paz, el perdón es la mejor opción. Perdonar, pedir perdón y perdonarnos. Y pues te agradezco muchísimo la invitación, no. querida Kalinka. Te espero aquí el sábado.
Ah, claro, Ay, claro, yo voy a lindo. para Ciudad Juárez, que qué bueno que me dices, porque voy a estar superabrigada y, pues, Muy frío. nada, agradecerte mucho, maestra Silvia, por todo lo que nos compartes. Realmente es un tema, pues, sumamente sensible que todos nos quedamos con estas ganas de tener esto que tú tienes, ¿sabes? Esta paz que transmites cuando hablas del perdón. Y que se nota que no, lo has trabajado desde el alma. ¿No? Entonces, te agradecemos muchísimo porque creo que muchas personas que hoy están viendo el programa se van a sentir identificadas y van a buscar, ¿no? Porque ese es el sentido de este programa, el presentar temas que puedan ayudar a las personas a vivir bien, a vivir felices, a recuperarse de la adversidad. Así que, pues, te abrazo, querida Silvia. Y amigos, pues yo quiero preguntarles a ustedes si hay algo que tengan que perdonar en estas fechas, si estas fechas los invitan a pensar en el perdón como una posibilidad, que nos compartan un poco en el chat. Voy a seguir leyendo. Yo sé que, maestra, te tienes que ir a una reunión, pero, pues, te agradecemos y te mandamos un abrazo. Claro que sí, quedo pendiente de cualquier comentario posterior al programa, Kalinka, y te espero con mucho cariño el próximo sábado en Claro que Ciudad sí, ahí Juárez. voy a estar en Ciudad Juárez. Muchísimas gracias, Gracias, querida buenas maestra. noches. Hasta luego, Hasta buenas luego, noches. bye. Pues amigos, nosotros nos quedamos hablando un poco acerca estábamos viendo el modelo de la casita de la resiliencia, ya nos habló la maestra Silvia justamente sobre las redes de apoyo, la necesidad de diluir el dolor en grupos que estén dispuestos a a abrir sus brazos, a prestarse para escucharte sin juzgarte, ¿no? El trabajar con el sentido de vida. Qué importante preguntarnos para qué estamos en este mundo, para qué ocurren estas adversidades, el identificar tus habilidades, tus competencias. Muchas veces no las tenemos muy claras, así que si tú no sabes cuáles son tus habilidades, pregunta a las personas que te quieren, ¿cuáles son mis cualidades? ¿Qué habilidades ves en mí? ¿No? El sentido del humor, no sé si te ha pasado, pero siempre en todas las familias hay alguien que dice algún chiste como para romper con el momento, difícil, así que, identifica cómo el sentido del humor va cambiando también a las familias. Fíjate que nos comentaba el doctor Sergio López Ramos que las familias que tienen mucho temor, aquellas familias en donde se gesta, generación tras generación ansiedad, esas familias es más fácil que sanen si les ofrecemos sentido del humor. Así que esas familias necesitan estar en constante contacto con el sentido del humor, desde videos de YouTube hasta personas que sean alegres, que compartan la alegría, porque nosotros nos vamos mimetizando con el entorno, así que busca personas que te hagan, sentir alegre. Yo le mando un saludo a Lili, que siempre es una psicóloga que siempre hace bromas, siempre te hace reír, a Paulina Galván también, muchísimas gracias. Y bueno, en esta casita de la resiliencia que tú puedes construir en tu vida, está en la parte del pico, del altillo, del techo, vas a encontrar otras experiencias por descubrir. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tú tienes metas, cuando tienes sueños, estás trabajando con este factor de protección cuando llega una adversidad, porque si una persona tiene metas y sueños, es más difícil que se quiebre, que se deprima, que desarrolle algún trastorno mental o emocional, así que ahí está. Y bueno, te comparto un poco de la bibliografía que tenemos eh, para sugerirte. La felicidad es posible, la resiliencia, resistir y rehacerse, y tutores de resiliencia. ¿Qué es un tutor de resiliencia? Pues aquella persona que está dispuesta a apoyarte para que tú salgas de esa adversidad, para que tú sigas adelante, pero no es alguien incondicional, es alguien que te va a demandar
que tú te recuperes en efecto. Y también hay otro libro que se llama Más fuerte que el odio. Si tú no lo has leído, te lo recomiendo. La verdad es que es un libro maravilloso, y nos va relatando justamente cómo este autor vivió cosas muy complicadas y al final de su vida, porque él vivió con este motor del odio durante mucho tiempo, él reconstruyó su sentido de vida y pudo aprender a perdonar y hacer las cosas de manera diferente. Y bueno, pues ahí está. Ahora te comparto que el Centro SIMI de Salud Emocional es un centro creado por el contador Víctor González, doctor Simi, para ayudar a todos los que sufren emocionalmente. El número telefónico es 800-911-3232. En este momento tú vas a encontrar un psicólogo o una psicóloga que te pueda atender. Estamos 24 horas al día, todos los días, y voy a enviar algunos saludos de todas las personas que se conectaron. Ana Santos, un saludo, a Evelyn Cruz también, Alex Cerrejón, Anaí Orduña, José Enrique Ortega Marquina, gracias, Ana Fernanda Martínez, Anem Mont, Mela Pérez, Blanquis Pérez, muchas gracias, Blanquis, hace mucho que no te veía en el programa, gracias por conectarte. Linda Alfié también nos manda saludos, María Aquino, y bueno, también Regina 69, un saludo, nos dicen muchas gracias, doctora Silvia, hasta luego, señorita Cali, nos dicen. eh, pues aquí nos mencionan escuelas de perdón y reconciliación. Así se llaman las escuelas. ¿Puede, por favor, repetir el nombre de la fundación? Escuelas de Perdón y Reconciliación. Así las encuentras en, en, en internet. Así las puedes buscar y buscar cuál es la escuela más cercana a tu domicilio para aprender a perdonar. Y están apareciendo en la pantalla todos nuestros datos. Ahí están el 800-911-3232. También aparece nuestro correo electrónico. Con gusto nos puedes escribir a centrodiagnóstico@simisae.com.mx. Nuestra página de internet es www.simisae.com.mx. Y bueno, pues síganos también en Centro Simi de Salud Emocional a través de Facebook y de todas nuestras redes sociales. Y bueno, con eso me despido. Deseo que tengan una feliz Navidad, que la pasen muy bien. Les mando un abrazo y que el perdón inunde sus corazones para que la pasen muy bien, no solamente en estas fechas. Les mando un abrazo con mucho cariño y nos vemos para la siguiente. Bye bye.